la estación del tren de Chimbacalle, creo que fue realmente la cuna de su poesía, ¿no? También esos sonidos muy agudos de las maniobras de los trenes que cuando yo estaba ahí todavía se escuchaban por la noche, por la madrugada, esos ruidos siniestros como de muerte antes del amanecer. Y llegué a Ecuador un día, una tarde, llegué a la Plaza San Francisco y ahí me encontré con dos hombres, dos artistas, Bruno Pino y Diego Piñeros, alias Tamuca, que hacían arte popular. Y fue como un encuentro mágico porque en ese momento comprendí que yo quería hacer eso. Lo conocí a Bruno hace 42 años. Lo conocí una tarde después de un recital de poetas jóvenes aquí en Quito. Habían otros jóvenes, entre ellos también Héctor Cisneros, quien inmediatamente me invitó, Héctor y Bruno Pino, para que yo viera un recital que ellos iban a hacer en los graderíos de la catedral que está en la Plaza de la Independencia. Y ese fue mi primer contacto que tuve con ellos y que supe exactamente qué era lo que hacían. Y debo decirte que me quedé enamorado para siempre porque por primera vez vi yo unos poetas vivos en acción y que eran de verdad poetas de la calle. Sí, él, por ejemplo, le gustaba ir a los sitios donde estaba el pueblo, en verdad, y más que el pueblo, hasta el lumpen, ¿no? O sea, los ladrones, las mujeres malas que dicen, ¿no? Toda esa gente que en ese entonces, pero había una bohemia sana en ese entonces, a pesar de que Bruno buscaba esos elementos, que eran, por ejemplo, las cantinas de ese entonces. Ahí mismo, tal vez, en la cantina, se encargaba de ya pasarle de la emoción esa que él tenía en ese momento, le pasaba ya directamente al papel y decía que al fierro hay que doblarle cuando está caliente, porque ya cuando pasa, tal vez ya no hay esa impresión que tenía él. Por eso es que sus poemas son llenos de fuego, ¿no? Y son llenos de impacto cuando, sobre todo, él recitaba, era una cosa fantástica porque era extraído de la vida y de la pasión de la gente del pueblo. Entonces me acuerdo de él, por ejemplo, que me llevaba en las calles de Quito a conocer las esquinas de Quito, que ningún turista nunca conocerá, ¿no? Y esas calles de Quito y estos almacenes y esas esquinas atrás de San Francisco, atrás de la 24 de mayo, ese Quito que tiene mucha atmósfera, ¿no? Tiene mucha historia y mucho sentido, creo yo, por la identidad también del ecuatoriano, ¿no? O sea, del quiteño. Con Bruno fuimos, montamos una obra que presentamos en Suiza, en Italia. Ahí también él presentó su obra poética, hizo un trabajo de máscaras, exposiciones de máscaras. Y en ese entonces murió Diego aquí en Quito. Y cuando regresamos a mediados o finales del 78, se acercó a nuestro trabajo Carlos Michelena. Bueno, yo a Bruno le conocí a través de Diego Piñeiros de Tamuca, que era un compañero actor que tenía ya alguna experiencia. Él era parte de un momento del grupo La Barricada, que se separó de la Casa de la Cultura, empezaron a hacer una labor independiente. Y él como actor se dedicaba a salir esporádicamente también con Bruno Pino a hacer unas escenas de
un policía municipal contra un vendedor informal que le quitaba la venta, tal. Lo que yo veía es que estaba más centrado en desarrollar la línea de la poesía, de hacer a ratos, luego con su compañera, con Santuza, hacían títeres, con Diego Piñeiros hacían algo de música, y era una tónica más bien de corte social, contestatario. Siempre me contaron de esas veces que él cuadraba, ¿no? Él decía, cuando ahí llegues en la calle tienes que cuadrar, tienes que hacer tu espacio, tienes que hacer tu escena, tienes que ir creando un espacio para un evento, para que algo suceda, ¿no? Entonces él cuadraba así con un yeso, iba a cuadrar, y ahí la gente iba acercándose, y entonces empezaba con los poemas y todo, y centenas de personas sí se acercaban y la policía llegaba ahí escapando. Él y otros poemas, ¿no? Él y otros poetas, ¿no? De la calle. Una sombra de pájaro me traspasa la frente. También la bendita costumbre de tirarme a la calle me viene de golpe. Y hablo con todos, con ese amor que tendría el policía, si cuidara que no disparen a quemarropa el hambre a sus vecinos. Esto el mismo policía que venía a reprimirle escuchaba y le iba felicitando, ¿no? Era muy bonito eso. Entonces él decía, y con pastilla, pues de que el haste debe tener su libertad, pero no su libertinaje, decía él. Tiene su libertad para hacer, pero está atado, decía él, a algo. Está atado a algo, y ese algo es la justicia, la libertad, estos términos que tampoco son eternos, sino que tienen una forma de actuar en una determinada época, ¿no? Que él sostenía eso con la poesía. Porque para él la poesía era un máximo grado de espiritualidad y de militancia política. Entonces él era muy beligerante, era muy crítico, severo, muy severo, a tal punto de ser intolerante. Entonces son famosas sus anécdotas de bohemia, de estarse bronqueando e incluso de llegar a los puños. Bruno venía del Chile de Allende, salió al último minuto, creo, antes del golpe. De ahí estuvo en Perú, y donde ya se hacía teatro en la calle. Había Jorge Acuña, un mimo famoso en el Perú, que había hecho mimo en París también, que era un personaje del que seguramente Bruno también se alimentó de su conocimiento. Trabajábamos sobre todo en la 24 de Mayo y en la Plaza Santo Domingo, en San Francisco también. Y ahí se dio una especie de protección, de equipo de protección, hecha por los mismos choros, por los vendedores ambulantes, por la gente que trabajaba en la calle. A una cuadra de cada esquina de la plaza donde estábamos trabajando, había gente chequeando si llegaba la policía, si llegaban los de migración, si llegaban los municipales, y nos venían avisando, nos avisaban, y nosotros en 2 minutos desarmábamos el escenario, el teatrino de títeres, todo, y desaparecíamos. Era realmente un teatro de guerrilla. Por eso hay muchos líderes políticos que le conocieron a él y que se lamentaban de que él no sea un político, porque él con su palabra y con su manera de ser atraía muchísima gente y encargaba y hacía cosas extraordinarias. Me parece que es un eslabón dentro de un proceso artístico, cultural, que sí tiene que hacerse referencia, porque aparte en esos tiempos, digo yo, de don Ernesto Albán, en una sala cerrada, al aire libre no tenemos otra referencia. Sí, entonces yo sí creo que las generaciones tienen que conocer muchos libros, no solo de Bruno Pino, sino de otros autores que están un poco, o digamos, bastante relegados, ¿no? Para que se conozca. Por lo general, la gente cuando piensa en los poetas, cree que los poetas son esos seres flacos, desnutridos,
con unas ojeras más largas que la noche, que a veces se mueren en París con aguacero o sin aguacero. Otras veces, cuando la gente piensa en los poetas, cree que los poetas son esos clásicos empastados en cuero que duermen su sueño de siglos en las bibliotecas de las casas gagás. Bruno es un ejemplo de dos condiciones, de la condición del escritor de poesía y del comunicador para decirlo en el corazón de una sociedad que es la calle. Entonces yo veo ahí un ejemplo extraordinario. Por eso para mí una sola palabra para Bruno, que es la autenticidad. Bruno dejó de estudiar medicina porque cuando se dio cuenta, como dijo él, que con la medicina no se lograba sanar el alma de su pueblo. Y eso era su afán. En todo su quehacer era contribuir a que la gente esté mejor, esté con más dignidad. Creo que en los poemas de Bruno Pino, de Juan Pino en arte, ¿no? No porque era mi padre, pero porque lo siento yo como ser humano en esos poemas, que hay una fuerza. Y esa fuerza es patrimonio de cada ecuatoriano y cada ser humano. Y entonces yo espero que muchas personas puedan conocer ese trabajo. No para conocer a Bruno o Juan Pino, pero para conocer a ellos mismos, ¿no?